Si se asume que las ondas viajan en forma rectilínea y que las diferencias de los tiempos de llegada son, para la primera onda, la onda S menos la onda P, 8.5 segundos. La segunda onda, la onda S menos la onda P, 12.5 segundos. O sea, han medido, ¿no? Que cuando llegó esta onda, hubo esa diferencia de tiempos entre la onda P y la onda S, y cuando llegó la segunda onda, hubo esa diferencia de tiempos entre la onda P y la onda S. Dice, teniendo toda esa información, se pide determinar la distancia epicentral. Lo que nos han dicho, ¿cuál es distancia epicentral? La profundidad focal, la distancia focal y el ángulo de reflexión del modelo que se muestra en la figura. Considere que las velocidades de propagación de las ondas fueron, la onda P, dice, fueron 5.5 kilómetros por segundo, dato, ¿no? Y la onda S, 3 kilómetros por segundo. Así es como la estación sismográfica registra el sismo, ¿no? Primero llega la primera onda P y luego llega la primera onda S. Entonces acá tengo el tiempo de la primera onda, ¿no? Luego siguió registrándose y llegó la onda P de la segunda onda y luego la onda S de la segunda onda. Entonces ahí están los tiempos, ¿no? De la primera onda y de la segunda onda. Con esos datos me pide que calculemos la profundidad, ¿no? La distancia acá, la distancia epicentral, la profundidad focal, la distancia focal y el ángulo. Otros datos me piden, esta distancia y el ángulo. Eso es lo que me pide, ¿ok? Con los datos registrados en la estación, ¿no? De todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, este es el esquema, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? La distancia epicentral. ¿Qué me están pidiendo? La profundidad focal. ¿Qué me están pidiendo? La distancia focal. ¿No? Yo tengo esos datos. Pero tengo una formulita que la distancia focal es esto, ¿no? En función de las velocidades de la onda P y la onda S que me han dado. Y en función de los tiempos de llegada a la onda P y la onda S que me han dado. Entonces, con esta información yo planteo un problemita algebraico, ¿no? Es básicamente algebraico, solamente aplicando los conceptos que hemos aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Si esta es la distancia epicentral, D le estoy llamando. Esta es la profundidad focal que le estoy llamando H, ¿cierto? Esta es la distancia focal que le voy a llamar delta. Y me dicen que según los datos, me han dicho que según los datos acá hay 40 kilómetros, ¿no? De profundidad ante el estrato rocoso. Entonces, según esos datos, esto mide 40 kilómetros. Si esto se llama delta, y esto es el ángulo alfa, ¿no es cierto?, que estamos viendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta sería la primera distancia focal, y acá la de verde sería la otra distancia focal, ¿no? De la otra onda, delta 1 y delta 2. Si esto es delta 1 y este es el ángulo alfa, este sería delta 1 seno, ¿no? Si este es delta 2, esto sería delta 2 seno. ¿Ok? También acá sería delta 1 coseno, sería delta 2 coseno, ¿cierto? Y estos son los datos de las velocidades que me han dado. Entonces, para la trayectoria de la primera onda, la de rojo, la distancia focal sería igual a esta formulita. Reemplazamos 5.53, 5.5 menos 3, y la diferencia de tiempo, dice, fue 8 segundos. Entonces me sale el delta, 56.1 kilómetros, es la distancia focal. De la trayectoria 2, la de verde, voy a llamar delta prima, que sería también igual a las fórmulas, ¿no? Pero el tiempo sería de la segunda, ¿no? Que sería 12.5. Operando nos sale 82.5 kilómetros. Pero esta delta prima es la suma de delta 1 más delta 2, ¿no? Entonces acá delta prima 82.5 es delta 1 más delta 2. ¿Ok? Eso tengo como primer cálculo. ¿Ok? He aplicado la formulita nada más.
y el esquema geométrico que tenemos ahí. Teniendo esa información, ahora vemos que la altura, el h focal más delta 1 seno va a ser igual a 40, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? 40. Delta 2 seno es igual a 40. Ahí está. H más delta 1 seno es igual a 40. Acá resolvemos la ecuación, ¿no? Sumamos, es igual a 80. Factorizamos seno, es igual a delta 1 más delta 2 más h igual a 80, ¿no es cierto? Factorizamos, calculamos h, acá sería 80 menos seno de delta 1 más delta 2. Pero delta 1 más delta 2 ya lo calculé, pues era 82.5. ¿Se acuerdan? El delta prima. Entonces, quiere decir que acá tengo el h que sería igual a menos 80 menos seno de este valor. Tengo h. En función de el seno del ángulo multiplicado por ese valor, ¿no? Geométricamente. También sabemos que la distancia epicentral sería igual al delta 1 coseno más el delta 2 coseno. ¿Sí o no? Factorizando acá coseno sería coseno de delta 1 más delta 2 igual a d. Pero esto sabemos que eso igual a 82.5. Entonces tengo, el d también tengo, ¿no? Igual a 82.5 por coseno de alfa. Y del gráfico podemos ver nosotros qué cosa. Que el delta al cuadrado más el d al cuadrado va a ser igual al h al cuadrado por Pitágoras, ¿no? Delta al cuadrado conozco 56.10 al cuadrado. D al cuadrado es 82 puntos coseno al cuadrado. H al cuadrado es igual a 80 menos seno por 82.5 al cuadrado. Todo está en función del alfa, ¿no? Entonces operamos algebraicamente, ¿no? Operamos todo algebraicamente. Lo agrupamos acá, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Es igual a 80 menos 13.200 de seno. Al final nos queda esta operación. Luego, simplificando la parte numérica, toda la parte numérica sería igual a 10.059.4 igual a 13.200 seno. Y acá sale el seno. Ya conozco entonces el seno de alfa, ¿no? Por lo tanto, puedo conocer el alfa, ¿no? Si conozco el alfa, ya conozco el coseno, por lo tanto, conozco el d. Si conozco el alfa, ya conozco el seno, por lo tanto, conozco el h, ¿no? Ya está resuelto todo el problema. Solamente ha sido un problema algebraico y de colocar datos, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ya tendríamos d, ¿no? Que sería 82.5 el coseno del ángulo. 53. H. 80 menos seno de 82.5. 3. Ya conozco el d entonces. Ya conozco el h que me han pedido. Me han pedido la distancia focal, también ya conozco esto. Y me han pedido el ángulo, también ya conozco. Alfa. Listo. Resolvimos un problema considerando aspectos sismológicos. ¿Qué es lo único que tenía que haber conocido? Un poquito de teoría y bueno, pues resolver un problema algebraico, ¿no? Con las figuritas que estamos presentando ahí. ¿Alguna consulta, jóvenes? Por favor. Dígame. Tiene la palabra. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, ¿tendrá esos ejemplos en PDF? Este ejemplo, creo Sí, que no está en el aula. No está en el aula, ¿no? No, no hay. Si es posible, vamos a subirlo como aplicación, ¿ya? Vamos a subir como aplicación, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Permiso. Bien. Listo.